Seguimos haciendo radio para hablar ahora de la situación de una serie de inmuebles de Montevideo de alto valor patrimonial que se ven, por decirlo de algún modo, amenazados ante el avance de construcciones que muchas veces, para poder ser precisamente, requieren su demolición, y esta discusión que está presente hace mucho tiempo adquirió fuerza en las últimas semanas a partir de dos casos que se volvieron muy notorios. Por un lado, la demolición de un inmueble en Punta Carretas, que luego de una serie de recursos que se presentaron, sigue adelante como proceso, una casa en este caso ubicada en Julio Herrera y Reisigue, esquina Benito Nardone, una casa del año 1929, y la ya consumada demolición de una casa que durante mucho tiempo peleó casi que en solitario contra edificios altos que se levantaban en la acera sur de 18 de julio entre Acevedo Díaz y Juan Polié. Bueno, esa casa, recuerdo que durante mucho tiempo ahí funcionó un club político, de esos que están pintados y pasan los años y están siempre cerrados y se abren un ratito antes de las elecciones. Bueno, esa casa finalmente se tiró abajo hace poco tiempo, lo que, entre otras cosas, generó fotografías en las que se veía la acera norte de 18 de julio desde la calle Bransen, que corre por atrás producto del espacio que quedó, que seguramente se ha ocupado por un edificio a la brevedad, porque ese proceso de construcción avanza. Entonces, esto, lo patrimonial, es tema y lo abordaremos con Laura Alemán, que es docente del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Laura, bienvenida, es un gusto que estés por acá. Buenos días, un placer estar acá, muchas gracias por invitarme. Yo siento que la mañana de la diaria precisaba que estuvieras por acá y había un destino de encuentro, porque muchas veces mientras hacíamos el programa a través de nuestros ventanales te veíamos pasar, sos de esta zona, ¿no? Sí, de esta parte de la Ciudad Vieja, sí, y bueno, finalmente entraste un día. Muchas gracias. Laura, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el problema creciente, si lo queremos ver así, de inmuebles de valor patrimonial que se pierden un día sí y el otro también en Montevideo, o con la presencia cada vez mayor de la discusión que están a partir de estos hechos dando personas que dicen hay que hacer algo? ¿Cómo estás viviendo vos esto? Bueno, ahí creo que nombrás dos cuestiones que van en paralelo. Creo que una es, a mi juicio, ¿no? Estos son opiniones personales, pero una es negativa, que es la situación creciente de sustitución, de demolición de inmuebles valiosos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista patrimonial, y otra que podría ser positiva o favorable, que es también la creciente conciencia acerca de este problema. Creo que ese clima que hay ahora, esa atmósfera, ¿verdad?, de inquietud, de preocupación en la gente, no solamente en la academia, no solamente en algunos sectores de la administración pública, digamos, sino en general, me parece que eso es positivo porque pone en el aire un tema, un problema que es importante y que no tiene solución, no ha tenido solución hasta el momento, digamos, o por lo menos una solución que nos deje a todos satisfechos, ¿no? Aunque bueno, eso sería, ahí voy a otro tema, dejar a todo el mundo contento es casi imposible, porque en esto hay posiciones, ¿no? Hay posturas. Esto no es una ciencia exacta, no es un problema que se pueda definir de una vez y para siempre. Eso tampoco ocurre en la ciencia exacta, ¿no? Pero bueno, digámoslo así metafóricamente, es un problema que, bueno, que tiene respuestas distintas según a quién estés interpelando, a quién estés consultando, claro, porque hay intereses en juego, ¿no? Antes de pasar al capítulo de sí, cuáles podrían ser las soluciones, quiero ir sobre algo que decías al comienzo. Es creciente la discusión y eso es bueno, pero también es creciente la pérdida de inmuebles de valor que se demuelen para que se construya otra cosa en su lugar. La pregunta justamente es esa: ¿se está dando más ese proceso de demoliciones ahora que hace de repente 10 años? ¿O simplemente lo que tenemos es el efecto acumulativo? Hoy son 10, fueron 10 ayer, son 20 menos que tenemos. Sí, mira, yo no tengo los números, pero a veces es una situación que me recuerda algo que pasa con el tema de la temperatura, ¿no? A veces hay tantos grados centígrados y hay una sensación térmica distinta, ¿no? Entonces, en este caso, si uno habla con los especialistas, quienes están dedicados 24 horas por día a esto, digamos, o que se dedican especialmente a esto, te van a decir que hoy Montevideo tiene muchos más inmuebles protegidos que hace tiempo. De hecho, yo sé que hay un esfuerzo, por ejemplo, aquí en el caso de la capital, desde la Unidad de Patrimonio de la Intendencia, ¿verdad?, en, tratar de hacer más inventarios, proteger más inmuebles.
Sin embargo, tenemos esos números, pero tenemos una sensación, por eso decía, una situación de percepción ambiental de que las cosas no están bien, de que se está demoliendo mucho y se está demoliendo muchas cosas que son valiosas o que son queridas o que son respetables desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista afectivo, que son las tres dimensiones que tiene el patrimonio, ¿no? Una dimensión histórica, una dimensión estética y una dimensión afectiva o de arraigo social. Y desde ese punto de vista las cosas no están bien. Yo estoy preocupada, hay mucha gente preocupada, enojada, y bueno, eso no es casualidad, no es, o sea, eso responde a una situación que se vive cuando uno camina por la calle. Caso muy claro de la zona sur del centro, ¿no? Que está en un proceso de sustitución muy agresivo, que ha sido atribuido a la nueva ley, la ley del año 2011, ¿verdad? La ley de vivienda promovida, que ahora se llama así. Antes era de interés social. Sí, que nunca fue de interés social y por eso creo que se le cambió el nombre con buen criterio, porque finalmente es una ley que no ha promovido, no ha contribuido a resolver el problema de las personas con bajos recursos, ¿verdad? Ni siquiera está resolviendo el problema de la vivienda en general. De eso sí hay algunos números y en principio aparentemente lo que está ocurriendo es que se está construyendo mucho, pero esos edificios no están ni lejos de ser colmados, ¿verdad? No están habitados, muchas veces son los propios inversores los que terminan comprando algunas unidades, entonces estamos demoliendo gran parte de algunas zonas de Montevideo, como el caso del centro. ¿Para qué, digamos? ¿A quién está beneficiando esto? Y con esto que decís, Laura, yo que viví muchos años en el Cordón, creo que se nota esto de que los edificios, muchos no están los apartamentos ocupados, ¿no? Es como algo que es notorio solamente si vas caminando por la calle. Y a mí me interesa preguntarte, en tu opinión, ¿cuándo se justifica que una vivienda sea demolida? También volviendo al caso que decía Martín al comienzo de esta casa de 18 de julio, la Intendencia en su momento entendió que los cambios urbanísticos de la avenida 18 de julio dejaron fuera de lugar esta casa, que uno podía pasar por ahí, es verdad que la veías como entre gigantes, porque bueno, era de las pocas casas que quedaba. También pasó en su momento en la Rambla, ¿no? Que me acuerdo que había varias casas ahí en la Rambla de Pocitos que hoy en día ya no están, pero ¿cuándo se justifica que una vivienda sea demolida en este caso? Bueno, es una pregunta difícil, una respuesta difícil. Eso depende de cada situación. Hay contextos urbanos, mejor dicho. Hay cuestiones estéticas, cuestiones históricas. Hay muchos parámetros o cuestiones que inciden en esto. Hoy nombraban dos casos, ¿verdad? La casa de la avenida Rey Reisig y la casa esta que tú mencionabas ahora. Para mí son muy diferentes. En el caso de la vivienda que estaba ubicada en 18 de julio, yo creo que ya debía demolerse porque estaba en un marco urbano en el cual era peor mantenerla que demolerla. ¿Por qué? Porque estaba rodeada de edificios altos que la ponían como en ridículo. Generaba una distorsión de escala, generaba una heterogeneidad en esa avenida, que además es la avenida principal, que de algún modo ya está bastante elevada en su altura, ¿verdad? Son situaciones urbanas muy diferentes. Ahí esa casa quedaba como una excepción, digamos, en el medio de dos, como decías tú, de dos gigantes, y eso le hacía mal incluso a la propia casa. En ese caso, más allá de el edificio que vayan a construir ahora, que no vi el proyecto, no sé qué características tiene, yo creo que desde el punto de vista urbano la defensa de esa casa no era pertinente. En ese caso estoy de acuerdo con la Intendencia. En el caso de Rey Reisig es una situación totalmente diferente, a mi juicio. En primer lugar, también por un criterio urbanístico, porque esa casa pertenece a un tramo precioso, bastante homogéneo, muy equilibrado, está en una zona totalmente diferente, no está en 18 de julio, está en un barrio diferente, que en una época se llamaba La Isla, no sé si se sigue denominando así, pero que tiene ciertas características de escala, de calidad edilicia. Esa parte de Punta Carretas que está entre Boulevard Artigas y Herrera y Reisig, que llega hasta el Club de Golf hacia el sur y hasta el brazo del Parque Rodó Infantil hacia el norte, sí, ¿no? Exacto. Bueno, y esta casa que se va a demoler, para mí es lamentable, es de lamentar, lo digo literalmente, ¿no? En ese sentido creo que es tremendo que se demuela.
Pero también es cierto que la casa no estaba protegida y ni estaba protegido ese tramo. Entonces ahí hay una situación que desde el punto de vista legal es absolutamente, digamos, incuestionable, pero desde el punto de vista patrimonial es totalmente cuestionable. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay como algo, hay una divergencia, ¿no? La norma por un lado, ¿verdad? Y el cuidado patrimonial por otro. ¿Esto qué quiere decir? Que la norma no está siendo capaz de preservar el patrimonio como muchos quisiéramos. Y digo muchos porque esto no es una cuestión monolítica, no todo el mundo piensa igual. Acá tenemos en estos asuntos cierto grado de relativismo. Esto quiere decir que hay muchas posturas en juego, que no hay una sola, pero sí creo que hay algunas posturas que son mejores que otras. Por eso cierto grado de relativismo. Yo creo que, esta es mi opinión, creo que hay que preservar el patrimonio, creo que es un imperativo, no quiero decir ético, pero bueno, tiene algo de eso. Creo que es una buena posición político-técnica la de preservar el patrimonio, por muchas razones, ¿no? Pero la norma vigente no está dando resultado. A eso, creo que ahí hay un punto. Entonces, las normas, las leyes las hacen los hombres, no son un decreto divino, las hacemos nosotros. Entonces, una vez que vemos que no están dando resultado, hay que mejorarlas, hay que cambiarlas. ¿No? Escuchándote, Laura, a mí me daba como mi curiosidad entender, concretamente con el caso de la casa en 18 de julio, cuando una casa entonces, a entender, por ejemplo, desde la sociedad civil, pierde valor patrimonial por de alguna manera quedar en un contexto urbanístico en el que ya no es pertinente esa casa. Es buena tu pregunta. El tema es que el concepto de patrimonio ha variado, ha evolucionado, se ha modificado a lo largo del tiempo. Empezó, por ejemplo, cuando se crea la Comisión de Patrimonio en los años 70, en el año 71, como una cuestión más bien objetual, de protección de cada objeto, de cada monumento, de cada pieza. Hoy es un concepto mucho más abierto que incluye lo urbano, incluso lo ambiental. Hoy se habla de patrimonio ambiental, que incluye no solamente el patrimonio cultural, sino el patrimonio natural, ¿verdad? Entonces, en este marco es muy importante también mirar el tramo, mirar la cuadra, no solamente la pieza. Cuando una pieza, como el caso de esta casa que estaba en Avenida 18 de Julio, queda apretada, queda, digamos, asediada, queda agobiada entre dos edificios altos, es muy difícil de sostener. Es muy difícil de sostener su permanencia porque desde el punto de vista urbano genera una situación bastante poco feliz, bastante infeliz, bastante aberrante, ¿no? Hay casos que puede haber algún caso excepcional donde la pieza tenga tanto valor por sí misma que amerite que se mantenga de todos modos. Creo que no era ese caso. En ese caso yo no alenté la defensa de esa casa, digamos. Pero hay otras situaciones, en Montevideo está lleno, y lo vemos todos los días, donde las pérdidas son realmente muy lamentables, y bueno, y donde la sustitución no es para nada convincente. Hablábamos más temprano contigo, Laura, estamos en los últimos 3-4 minutos, sí. Así que con la síntesis que podamos queremos abordar por lo menos un par de cosas más. Hablábamos más temprano cuando empezaba la entrevista de este clima, no voy a decir de época porque sería muy pretencioso, pero capaz que de esta discusión que se está presentando con mucha gente que dice habría que repensar esto de que se pueda demoler tanto como se demuele. Y conecto esa idea con algunas inquietudes que quizá hagan a la discusión que se plantearon en el audiovisual, en la película Sí. dirigida por Alfredo Guierra, llamada Montevideo Inolvidable, ¿no? Y en alguna ocasión surgía la necesidad de pensar en estímulos que lleven a que las personas propietarias de determinados inmuebles, en lugar de venderlos para que se demuelan, los preserven, ¿no? Y de esa forma se frene este proceso. Dos preguntas en una. ¿Faltan estímulos? Y en tal caso, ¿cuáles se podrían aplicar? Faltan estímulos, por supuesto, hoy para los propietarios de un bien patrimonial a veces es más un problema que una ventaja. Yo creo que hay que tener estímulos económicos para quien justamente preserva su propiedad en buenas condiciones. Exoneraciones, claro, bueno, ya las hay en parte, ¿no? Ajá. Ya hay exoneraciones, por ejemplo, de la contribución inmobiliaria, se le exonera un porcentaje a algunos edificios que son bien de interés departamental o que son monumento histórico, cuando están en buenas condiciones, los propietarios tienen cierta exoneración. Pero es obvio que las cosas no están funcionando. Entonces, cuando las cosas, cuando hay
cuando se respira que las cosas no están funcionando, por lo menos para quienes tenemos la intención de que Montevideo siga conservando su belleza, su escala, su calidad como ciudad, hay que cambiar. Yo no tengo, digamos, no soy especialista en temas legales, en temas normativos, tampoco soy especialista en temas patrimoniales, aunque es un problema que me preocupa mucho y como soy historiadora de la arquitectura estoy muy cerca de todo esto. Creo que es obvio que las cosas no están funcionando, que las normas no están funcionando, porque ¿qué es lo que ocurre? Como pasó con esta casa. No está protegida, entonces se demuele. Es casi una ecuación, es algo mecánico, es un trámite burocrático. Que eso lo podría, o sea, ¿quién puede decidir? No necesitas ser arquitecto para hacer eso. Es mirar el número de padrón, ver que no está protegida y ahí autorizar la demolición. Esto no puede ser. No puede ser que la persona que autoriza esta demolición no sepa de qué se trata. No sepa que se trata de una casa de tal fecha, de Eloy Tejera, con vitrales de Arturo Marchetti, que no se sepa de qué estamos hablando. Eso es la de Punta Carreta, ¿no? Claro, entonces es como si la norma velara la realidad, como si pusiera agrisara la realidad, donde vale lo mismo esa casa que cualquier otra que tampoco esté protegida. Una pregunta más. Hace bien poco la Intendencia aprobó un inventario para el centro de Montevideo que incluye cerca de 2.900 edificios, vos me corregís si me equivoco, interpreto que con distintos grados de protección. Exacto. ¿Ese es el camino, a ampliar eso, llevarlo a toda la ciudad o con eso solo no alcanza? Porque seguimos viendo demoliciones en la zona céntrica. Es uno de los caminos. En este caso creo que el inventario llegó bastante tarde. Cuando se hizo ya había una cantidad de obras que estaban demolidas. No es el único camino, es uno. Aquí hay varios caminos que hay que tomar. Hay que ver lo que ocurre en otros países. Tenemos que mirar cómo están administrando esta situación, porque la arquitectura está asediada por el capital en todo el mundo. No es solo en Montevideo, no es solo en América Latina, es en todo el mundo. En los países pobres, en América Latina, esto es peor, es feroz, porque la arquitectura, a ver, a diferencia de la música o de la literatura, es un bien, cuando es patrimonial, es un bien patrimonial que está siempre desafiado, ¿verdad? Porque tiene que ajustarse al paso del tiempo, porque tiene que cumplir con nuevas demandas, y esto lleva a que muchas veces tenga que ser modificada, reformada, transformada y a veces demolida. Entonces llega al extremo, al absurdo de tener que desaparecer. Entonces ahí hay que poner la lupa, en esos problemas que son propios de la arquitectura y que no afectan a otros campos de la cultura o del arte, podríamos decir. Y yo no tengo la solución. Tengo el diagnóstico, apenas. Pero bueno, creo que está fallando, el aspecto normativo claramente está fallando. No puede ser que una pieza preciosa como la que tenemos y vamos a dejar de tener en RAI-RESIG desaparezca porque no tiene protección. Creo que hay que buscar otras maneras. No podemos proteger todo Montevideo, no podemos transformar a toda la ciudad en un monumento histórico y dejarla inmóvil, ¿verdad? Pero tenemos que buscar algunas medidas intermedias que permitan evitar este tipo de situaciones que son pérdidas muy lamentables para los montevideanos. Rosalía, sobre el cierre. Sí, solo para aportar el dato de esto que comentaba Laura, de los vitrales, que son vitrales de Arturo Marchetti, que es uno de los maestros vidrieros que hizo varios de los vitrales que están en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Y no solamente, hizo los vitrales de la Capilla Jackson, la Casa Pérsico, el Palacio Santos, el edificio del Correo, el edificio de Pablo Ferrando que tenemos aquí a una cuadra. Fue uno de los fue uno de los vitralistas con más trabajo italiano, ¿no? Milanés, con más trabajo aquí en Montevideo a inicios del siglo XX. Y ese es uno de los temas de la casa, no es el único, ¿no? Pero bueno, bien, creo que es una pérdida importante. Nos tenemos que ir ya. Sí. Yo te quiero preguntar una cosa para respuesta bien breve. Se cuestiona mucho la calidad de lo nuevo que se construye. Te voy a preguntar, digamos, por el lado positivo. ¿Hay algún ejemplo de construcción de estas que son hijas de la normativa, ¿no?, de vivienda promovida antes de interés social, que te parezca digno de destaque por su calidad? Sé que caminás la ciudad, que la mirás y seguro que si pensás en un ejemplo vas a saber hasta la ubicación, de manera que escucho con atención. Hay pocos, pero hay algunos, por suerte. Creo que la calidad general, desde mi punto de vista, es bastante mala, en términos no solamente de estético, sino también en tamaño, digamos,
las condiciones mínimas, ¿no? de habitabilidad. Pero hay un edificio muy bueno aquí del arquitecto Ferrater, que está acá en Ciudadela. Salimos, damos la vuelta y lo vemos, que es bastante nuevo, que para mí es un caso bueno, digamos, que hizo bien en ese caso la construcción de ese edificio. Ciudadela, enfrente al anexo de Torre Ejecutiva. Exactamente. Bien, cerca del Bartacén, de ahí en esa zona. Sí, en esa cuadra. Ese es un caso que tengo muy claro y que me parece que, bueno, que le dio una buena cara a ese tramo, digamos, ¿no? De cuadra. Pero Laura, no son muchos los casos, los ejemplos. Bueno. Vamos a tener que seguir en otro momento esta charla. Da para seguir. Sí, yo encantada. Ha sido un gusto que estés por acá y que nos acompañes hasta el cierre, así que contigo en la mesa cerramos el programa de hoy. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por estar. Por favor, gracias Rosita. Mañana temprano estaremos de nuevo.